acá hay muchos ya que sé que tomaron lógica conmigo, lógica computacional, o sea que no tengo que hablarle mucho ni abundarle mucho de cómo es la metodología. Aunque acá en programación uno obviamente cambia un poco porque ya es una materia más práctica. O sea, esta materia es pura práctica. La primera semana simplemente era teoría, luego usted va a estar investigando y de ahí en adelante será programando. Como le mencioné a muchos de ustedes en programación uno, entonces trata de practicar. Pero bien, el que no me conoce, bueno, la cámara se la debo porque hoy no hay cámara, pero la semana que viene, porque miren, yo sé que son 6 encuentros, pero siempre se dan más realmente. Dice que son 6, pero es imposible. Yo venir a tratar de explicarle todos los temas en un par de sesiones, sino tratamos de hacer sesiones cortas y de interactuar más con ustedes para así durante la semana ir corrigiendo las dudas. Bien, la idea de iniciar, señores, bueno, que no me conoce, ¿verdad? Presentarme, mi nombre es Tomás Ramírez, ingeniero en informática, egresado de la Universidad de UTESA 2011, experto en cybersecurity, analista de datos y también trabajo mucho con el tema de networking. En su momento también me dediqué al tema de la programación, pero ahora mismo me dedico más a nivel general como project management. O sea, me encargo de dirigir proyectos y ya de la parte, vamos a decirlo así, técnica, estoy muy en el mundo de lo que es la cybersecurity y el networking. Ahora bien, qué bueno que le mencioné el tema de networking y cybersecurity, porque muchas personas entienden que lo mencionaba en lógica, que porque son de networking o cybersecurity o son de infraestructura, no necesitan programar y lo necesitan. O sea, yo puedo mantenerme en cybersecurity, networking y hacerle el tema de análisis de datos, o científico de datos, más bien, porque tengo un lenguaje en común, que es Python. Bueno, y el mismo C++ también se utiliza mucho. Acá la idea es comenzar a, como, bueno, le dije mucho en lógica computacional, que la idea es que usted aprenda un lenguaje de programación. Les recomendé a muchos que ya fueran investigando sobre el mismo lenguaje. Y usted elige uno. En este caso, el que más le conviene a usted es C Sharp, obviamente. C++ va a ser la base de C Sharp, porque la sintaxis y cómo se manejan las clases, el tema de C Sharp es muy parecido a C++. Entonces, la idea es que usted pueda comenzar a especializarse en ese tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque le va a servir tanto para el mercado laboral como para que le vaya bien, obviamente, en su universidad, porque es el lenguaje que utilizan la mayoría de los profesores acá en WAPA. Ahora bien, la idea de esto, señores, es que usted pueda practicar lo más posible, desarrollar su lógica. Si vino acá a copiar los programas de un compañero, lo primero que usted no va a aprender, no va a desarrollar su lógica. Se va a graduar y al final no va a poder trabajar, no va a poder trabajar. Que incluso una de las temáticas que tengo en este ciclo que voy a tratar de invitar a algunos estudiantes que yo tengo o que ya tuve también, que ellos van a presentar algunos temas. O sea, voy a tomar un día de la semana, creo que un sábado, donde toda la clase que yo tenga y ahí vamos a interactuar con algunos estudiantes también que incluso están en Guapa todavía y ya están trabajando como freelancer. O sea, ¿qué ellos hicieron? Que antes de graduarse ya están trabajando en el área de programación, ganando un buen dinero. Y la fórmula es fácil. Le dedicaron tiempo y practicaron. Ya ellos no son androides, no son mejor que ustedes, simplemente se disciplinaron. Y cuando la gente tiende a decir como que la disciplina, tienden a confundir las cosas. Es un tema de planificación. Le voy a hablar por qué. Simple y sencillo. Yo siempre estoy estudiando para alguna certificación, que luego hablaremos de eso, que lo voy a orientar a ustedes también sobre eso, que es muy importante. Muchas veces el ingeniero comete el error desde que termina, una maestría. Pero la pregunta que usted debe hacerse es, ¿para qué esa maestría? Yo la necesito realmente. Yo hice una maestría 6 años después de haberme graduado. Yo me enfoqué en certificarme. Y ese debe ser el camino prácticamente de todos. A menos que a usted lo que le interese dar clase, obviamente. Eh, pero usted debe de hacer una planificación, porque todo es posible. O sea, el hecho de que tenga disciplina no es que usted va a ser un aburrido. No, usted va a disfrutar su vida, pero usted hace un plan y esas horas usted las cumple, saca la hora de estudio, está la hora del trabajo. Porque muchos me dicen, profe, que yo trabajo y estudio. La mayoría dice eso. Por ahí un tema. ¿Por qué le menciono eso? Porque acá, como las tareas son prácticas y en cada encuentro
Ustedes saben cómo era en lógica. Los estudiantes presentan y debatimos. Ah, profe, yo lo tengo diferente, vamos a ver el tuyo. ¿Qué tú tenías diferente? ¿Qué tú tenías mejor? Y comenzamos a debatir las tareas, que esa es la idea, que el que no la pudo hacer, por lo menos vea la forma en que se hacía. Entonces, por eso, obviamente, no va a haber chance de que usted la envíe tarde, porque ya se va a presentar en clase la tarea. Ese es un punto. Otro punto también, que cuando trabajamos con el tema de programación y los temas, los programas que se ponen acá, la mayoría son prácticamente problemas matemáticos y muchísimos te van a aparecer también en internet, algunos muy parecidos. ¿Qué pasa? Donde usted busca, busca otra persona. O sea, es así. Si tú le prestaste tu tarea a otro compañero, yo me puedo dar cuenta fácilmente. Casi siempre dejan la misma variable o cometen los mismos errores. Y a veces intenta cambiar las variables, por el programa queda prácticamente idéntico. Y uno se da cuenta, entonces, ¿qué pasa? El que sí trabajó se jode por el que no trabajó. O sea, si usted le envió, eso pasó mucho también en lógica, con algunos estudiantes, que se ganaban la mitad de la nota. Sepa, ¿por qué? Porque siendo buena gente, le prestaban la tarea a otro compañero. Ah, que él me dijo que era para tener una idea y la mandó igualito. No, no preste su tarea. Cada quien que haga su trabajo. Entonces, acá esta materia, miren, es la base. La base prácticamente de usted comenzar a interactuar con un lenguaje para comunicarse con la máquina y darle instrucciones a la máquina que ella actúe por usted. Pero ¿qué pasa? Como le dije, es disciplina, planificación. A los que me dicen que trabajan, estudian, yo trabajo, estudio, tengo una familia. Y cuando digo estudio es para certificarme y eso es la universidad, una papita delante de eso, con la responsabilidad que uno tiene que tener. Y tomo clase igual que ustedes. Juego PlayStation. Tengo dos hijos y me da tiempo, ¿verdad? Saco tiempo para jugar FIFA, para jugar la de Call of Duty. A veces soy malísimo, pero intento. Que es lo importante, ¿verdad? Malo, pésimo, Algo es pero algo, lo intento. ¿Cómo fue? que algo Sí, es algo, algo. algo. Con este grupo Sí, de camperos que hay en ese juego. cuando yo mato 5, yo estoy feliz. Yo creo que yo estoy así. Pero es lo que le digo, saco tiempo para, o sea, me planifico y el tiempo me da. Y también tengo la semana que si tengo que salir, bueno, cuando se podía salir, también compartía con amigos. Tengo la responsabilidad que doy clases en esta universidad, bueno, en 3 universidades. Y este círculo es más difícil para mí, porque cada materia, aquí hay 33 estudiantes, en otra 30, en otro, no, un abuso, cometieron un abuso conmigo, ¿eh? Pero sí, son muchos estudiantes. Pero la idea es uno planificarse y tratar de prestar atención a todo. O sea, por eso también ustedes van a ver que ahora en este trimestre cambia un poquito la metodología. O sea, va a depender de usted, va a ser más presentar temas acá en clase. Sí, siempre va a haber tarea. Bueno, quizás en alguna semana, cuando yo vea que el tema son cortos, pueda que nada más te ponga una tarea, como quien dice, por esas 2 semanas, cuando los temas van muy unidos, que se va a dar en su momento. Y así vamos a ir construyendo esos programitas. Vamos a ir de menos a más. Obviamente al principio todo va a ser fácil, porque yo sé, yo voy a partir de que la mayoría no sabe, aunque muchos ya conozcan. Lo primero que usted va a hacer, lo primero, miren, acá déjame compartir esta pantalla, que yo lo había dado también eso creo que lo había mencionado en lógica, pero son aplicaciones, vamos a decirlo así, que yo recomiendo, o más bien páginas. Usted va a tener W3 School. Dentro de W3 School usted tiene el tutorial de C, donde te van a dar la teoría y luego te van a poner ejercicios. Esa es una de ellas que te va a ayudar enormemente. Incluso ahí tú vas a tener C Sharp, Java, el lenguaje que te interese. Para tu teléfono, cuando usted se va de vacaciones o si está en el trabajo y no tiene una computadora, bueno, para el teléfono usted tiene solo Learn. Ahí te busca el curso de C++, buenísimo. Como mencioné en lógica, ahí usted va a encontrar debates. O sea, te van a poner un ejercicio y luego tú vas a tener muchísimos debates de personas
hablándote de ese tema. Y ya cuando usted está un poquito más avanzado, que usted domina, que usted entiende que usted domina y hace los ejercicios, usted va a tener HackerRank, que acá te van a poner un ejercicio prácticamente diario. Usted quiere ser bueno en programación, por lo menos trate de dedicarle 1 hora de práctica diaria. Y no me diga, profe, yo no puedo. Yo le garantizo que usted ve por lo menos 2 y 3 capítulos diarios de la serie que a usted más le gusta. O un fin de semana se siente en su casa y ve una season completa. Todo va a depender de lo que usted quiera, de lo que usted quiera. Si usted quiere ser, vamos a ponerlo intermedio en programación, usted va a ser así, o ingeniero en informática. Si usted quiere ser bueno, entonces dedíquele tiempo a esto y usted verá los frutos. O sea, usted verá los frutos porque va a poder conseguir las cosas que usted quiere a temprana edad. O sea, va a comenzar, como dicen por ahí, los placeres de la vida, a ser independiente. O sea, yo me gradué a los 21 años. Yo recuerdo, me gradué a los 21 años y en aquel tiempo era más difícil que ahora. Por eso es que yo a veces no entiendo. O sea, cuando yo estudiaba no tenía tanta información. Yo no podía entrar a YouTube y ver un programa. No, yo tenía que leer un libro. Y no fue hace mucho. O sea, estamos hablando que yo me gradué en 2011. Comencé la universidad de 2007. Y ahí prácticamente la información que tú tenías no era tanta. En YouTube, casi eso de canal, eso no se usaba. Era libro, analizar y hacer tu programa. Y yo me pude graduar. Y con honores, me gradué con honores también. O sea, pero me planifiqué y le dediqué el tiempo. Entonces ahora es más fácil. Porque tú entras a YouTube, ¿qué tú haces cuando hay un libro? Hay 50.000 libros de economía, con diferentes puntos de vista. Al final todo el mundo habla de lo mismo. Por ahí un autor con el cual tú te identificas, o esos libros que son ese tipo de, vamos a decirlo así, de novelas. A ti te gusta un autor en específico, porque es el que tú entiendes más, o el que te transmite más. Lo mismo pasa. Eso mismo pasa con el tema de los canales de YouTube. Quizá hay una página que tú entiendes que te explica mejor que otra, y es tratar de buscar los webinars y las charlas que presenta Guapa. Vaya, lo mencioné en lógica. Y yo recuerdo que el trimestre pasado estaba presentando el ingeniero Morillo, hablando sobre base de datos, con una materia que usted va a tener que dar. Señores, y yo creo que no había 40 personas o 50, donde el ingeniero Morillo es una eminencia de base de datos. O sea, es un lujo tú tenerlo, hablándote a ti de base de datos. Ahí debieron estar todo el mundo. Eso debió cerrarse o dañarse por demasiada gente. Entonces, yo no sé dónde que está el interés. Estamos en esto, pero como que estamos por presentar nada más y venir acá y pasar una materia. Y esa no debe ser la idea. Bien. Miren acá, en esta materia, ¿cómo evaluamos? Bueno, tienen un pequeño proyectito, tienen un examen más práctico que teórico. Eso sí, más práctico que teórico. Usted va a tener unas cuantas horas, yo le pongo siempre 3, 4 horas, para desarrollar lo que yo le pido en ese momento, aparte del proyectito que van a tener. ¿Por qué? Porque acá es desarrollar lógica. La única forma que usted va a aprender, practicando. No hay otra. O sea, yo no puedo decir que tú te vas a leer un libro y vas a aprender. Si te digo eso, te hablo mentira. Y que tú vas a ver ejercicios y lo vas a practicar y vas a aprender. Tampoco te voy a hablar mentira, no es así. Tú puedes verlo al principio, tratar de entenderlo, pero luego comenzar a agregarles cosas y comenzar a tratar de desarrollarlo tú, por tu cuenta. Aunque después tú busques la respuesta. A ver si tú estabas en lo correcto. Esa es la idea, esa debe ser la temática. Miren, es importante, la página que le dije, que ustedes den seguimiento para que no se queden atrás. Bueno, en el canal también de YouTube que yo tengo ahí, bueno, los que están en lógica me imagino que ya están, los que no se pueden agregar, ahí el link está en la página, cada clase la estaremos subiendo ahí. Y vamos acá. Usted puede ver mi pantalla completa, ¿verdad? Yo no lo estoy viendo, la verdad. ¿No está viendo la pantalla? Sí, sí. No, no se No, ve. no. Vamos a ver. Sí, yo sí la puedo ver. Yo la puedo ver.
Le voy a dar Rafa, otro. Rafa. Yo creo que la red, porque a mí me sale bien la pantalla. Yo Yo no también lo puedo veo. verla normal. Ahí Ahí ven, sí. ahí ven una diapositiva. Ok, Sí, señor. Sí, se ve, se ve, se ve. No, yo perfecto. no la Bien. Yo no la veo Bueno, aún. busca dónde está mi Ahora sí. nombre ok, eso entonces que tiene un poquito de latencia. Sí. Es una de las cosas también que a veces no enciendo la cámara porque el que tiene un poquito de latencia le llega peor todavía. Miren acá. O si están en un teléfono, tienen que darle como al clipcito que aparece en un sim. Bueno, no me sabía eso. Yo tampoco. Miren, Sí, Sí, tiene porque razón. a veces como que se fija en ok, el teléfono en un y tienen nombre. que quitarlo. Bueno, ya, perfecto. Buen dato. Miren, acá estaremos hablando del lenguaje C, más bien el lenguaje C++. Te dirá, pero con un lenguaje muy arcaico. No, mentira. Con el mundo del IoT, eso ha tomado el boom de nuevo. Bueno, nunca se ha dejado de utilizar. Siempre usted va a escuchar, cada vez que usted va a una entrevista de trabajo, te van a solicitar dos lenguajes que son de los años del IDI, como dicen por ahí, que es el PHP, siempre te lo están solicitando, y C++, es uno de los más siempre buscados. Y también uno de los mejores lenguajes para usted iniciarse y comenzar a desarrollar la lógica y comenzar a entender los conceptos que tienen que ver con programación. Antes de empezar, es bueno preguntar, para usted, ¿qué es un programa? ¿Quién tiene una idea ahí con su propia palabra? ¿Qué es un programa a su entender? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un programa? Dígame, César. Más o menos un programa como una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema determinado, algo así. Sí, exactamente. Manny también quería agregar algo. No, eso fue por error. Creo Bueno. que tiene, no sé, Ok. mala Bien. mía. Mira, como dice César ahí, prácticamente un conjunto de instrucciones. Eso es lo que es un programa. Un conjunto de instrucciones que luego se van a ejecutar y van a realizar una determinada tarea. Usted recuerda lo que era un algoritmo, una secuencia de pasos finitos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener en un programa. Eso es lo que vamos a tener en un programa. Lo mismo que hacíamos en lógica, donde teníamos un análisis, ¿verdad? Antes de comenzar, yo tengo que interpretar lo que me solicitan. Yo creo la idea de lo que yo entiendo que debo de hacer y lo que no entiendo, lo investigo. Lo que no entiendo, lo investigo y luego cuando yo tengo formulado todo, y si no me sale, hacer un diagrama es muy válido. Usted va a ver que su mejor aliado, cuando a usted no le salen las cosas, es un lápiz y un papel. Cuando tú corres el programa, asignándole los valores, tú te das cuenta dónde está el fallo. Sabes una instrucción y tú sabes que la instrucción principal, algo no te está funcionando. Tú comienzas ahí y comienzas, si tiene un ciclo, a agregarle valores y luego tú te vas a dar cuenta dónde tienes inconveniente. O sea, algo también para mencionar, la estructura general de un programa. Yo voy a tener mi programa, ¿verdad? O el nombre de mi programa. Obviamente, para yo realizar ese programa, será en un lenguaje de programación. Eso está más que claro. Ahora, ese lenguaje, yo lo voy a tener, lo voy a compilar, lo voy a ejecutar, sea en un compilador o voy a tener un intérprete. Que luego van a tener una tareita donde vamos a tener ese debate sobre lo que es un compilador, sobre lo que yo tengo sobre un intérprete. ¿Cuál es la diferencia entre uno? ¿Cuál es la diferencia entre otro? Eso viene esa clase ahí para desarrollarla en profundo. Y obviamente voy a tener mi ejecutable, que ese ejecutable va a tener una extensión, dependiendo del lenguaje de programación. O sea, yo siempre dentro de un programa yo voy a tener voy a tener bloque de declaraciones, bloque de instrucciones. Ustedes recuerdan el procesamiento de datos que hablábamos en lógica, que yo tenía la entrada de los datos, el proceso y luego la salida. Aquí es lo mismo. Yo tengo un programa donde yo le voy a pasar una entrada de datos, luego voy a realizar el proceso de esos datos, o sea, la operación que me piden, y luego de ahí voy a hacer una salida.
O sea, el que manejaba los lenguajes, el diagrama de flujo, simplemente tiene que venir acá y aplicar lo que usted aprendió en ese diagrama de flujo. O simple, haga el diagrama de flujo y luego ese diagrama de flujo usted lleva esos símbolos a código. Así de sencillo. ¿Qué yo tengo en la estructura C? Como dice aquí, consta de uno o más módulos. Cada módulo puede contener directivas del precompilador. Esa directiva que viene con la palabra include, con esa include, yo voy a incluir esas directivas. Esas directivas son las que me van a permitir a mí utilizar ciertas funciones dentro del lenguaje C. Una ya sea para facilitarme la vida. Por ejemplo, yo quiero utilizar una función de matemática. Bueno, yo voy a tener que incluir algunas directivas para yo poder utilizarla. La siempre muy famosa, la IOString, que luego hablaremos de ella. O sea, es un componente de la biblioteca estándar del lenguaje C. O sea, aquí, ¿qué me va a permitir IOString? Entrada y salida. O sea, yo sin ella no pudiera utilizar ni CIN ni COUT, porque ella me va a permitir a mí utilizar esas funciones. Cuando hablamos de esas directivas, viéndola acá en este shell, la ponemos un poquito más amplio. Bien, cuando hago esa directiva con la palabra include, numeral include, tengo IOString que me va a permitir a mí utilizar acá algunas de las que luego hablaremos de ello. Bueno, me imagino que ustedes investigaron un poquito de lo que es CIN, COUT y CM. Como su nombre lo indica, out, in. Que si nos vamos ustedes recuerdan cuando hablábamos en C, si nos vamos cuando hablábamos lógica computacional, simple y sencillamente, en uno, yo voy a tener la entrada, esa lectura, ¿verdad? Yo voy a leer, que viene siendo CIM. En otro, yo voy a tener la salida. Esa salida, como usted la tenía, como si fuera la impresión, obviamente era lo que yo le iba a mostrar al usuario. Aquí, como dice, definir constantes y macros, que luego hablaremos de ello. Dentro de ese módulo, ¿qué tendremos? Declaraciones de variables y prototipos de funciones. O sea, en esta parte de acá, yo voy a tener lo que es el prototipo de funciones, que luego hablaremos de eso. Declarar variables, que también era parte de su tarea, y ya también vamos a hablar de eso de las declaraciones de variables. Una o más funciones, comentarios. Cada función, ¿qué puede contener? Fíjense lo interesante. Que muchas veces yo preguntaba en algunas clases y decía, cuando estábamos utilizando este tipo de estructura, ¿ustedes utilizaron alguna función? No, no hemos utilizado. Por acá usted tiene una, la función main, donde yo tengo el tipo de dato a regresar, el nombre de la función, y luego aquí dentro, ¿qué puedo contener? Puedo tener directivas, declaraciones, puedo contener más bloques y puedo hacer comentarios. En su momento hablaremos detalladamente de lo que son las funciones. Bien. ¿Qué más yo puedo contener? Como verlo ahí, directivas, declaraciones, más sentencias y comentarios. Parte importante que yo debo tomar en cuenta, cada sentencia debe terminar punto y coma. Si no, me daría un error. Ejemplo, si yo quiero leer una cadena, que la haría así, si es un string, por ejemplo, y quiero imprimir algo. Hola mundo. Si yo lo ejecuto, ¿dónde que tengo el run acá? Fíjense acá. Lo primero que me está diciendo, miren ahí, me está diciendo que tengo que utilizar, porque él me arroja los errores. Me está diciendo que yo debería utilizar std cout.
Bien, corremos de nuevo. Aquí me está diciendo que me hace falta un punto y coma antes del cierre de esa llave. Entonces, acá cuando te decían, cada sentencia debe terminar por punto y coma. Entonces, estaban en lo correcto. Ahí sí me hace la impresión. Ahí sí me hace la impresión. Fíjense lo sencillo. Ahí prácticamente tengo yo, ya imprimí un hola mundo. ¿Qué incluí? Lo primero que tengo en la directiva, ojo con eso, que muchos cometen el error de que buscan un programa o simplemente comienzan a agregar todas las directivas que se saben y no las necesitan. Ese es error número 1. ¿Por qué? Porque usted tiene que agregar aquí lo que usted necesita. Recuerde que él va a leer línea por línea. Y mientras más grande es su programa, esos kilobits cuentan. Al momento de que se hacen miles de peticiones al mismo tiempo el programa, ese pequeño archivito no se va a crecer o las sesiones van a crecer. Yo debo de controlar esa parte. Utilizar lo necesario. Luego hablaremos de los tipos de datos. ¿Por qué es tan importante utilizar el tipo de datos adecuado? En lógica computacional, creo que en la unidad 2, le hablaban de los tipos de datos. El tamaño que tenía cada uno de esos tipos de datos. Usted debe de manejar eso. Porque sí es importante. No es lo mismo que yo diga sexo, que yo sé que puede ser un valor booleano, 0 o 1, masculino o femenino, a que yo diga que un string o lo ponga tipo string. ¿Por qué? Porque en memoria me va a ocupar más. Más adelante también vamos a ir entrando en cada uno de esos temas, según vayamos avanzando. Porque yo voy a ir siendo exigente, voy a ir siendo exigente cada vez que vayamos avanzando, porque le iré recordando ese tipo de cosas. O sea, el tipo de datos que yo utilizo en una variable, yo no puedo venir y declarar una variable por declararla. No es lo mismo que yo declare una variable entero y flotante. Aunque al final yo tenga el mismo resultado, una flotante me ocupará más espacio y por ende será más costosa a yo realizar ese procedimiento. O sea, usted no puede programar que funcione. No. Debe de hacerlo de una manera eficiente. No es lo mismo un programa que funcione a uno que sea eficiente. O sea, como usted es ingeniero, esos son de las tipos de cosas, de los tipos de cosas que usted debe de saber. Se habla mucho de lo que ingenieros, de que los ingenieros en sistemas también deben de conocer parte de la ciencia de la computación para que vean cómo funciona una computadora. Entonces, realicen algoritmos óptimos. Una vez que usted entiende cómo una computadora procesa cada uno de los elementos que usted le, o cada una de las instrucciones que usted le pasa, usted va a saber realmente qué es bueno y qué es malo al momento de usted programar. Bien, cada bloque de sentencia se encierra entre llaves. Ya usted lo vio aquí. Tengo una llave aquí y tengo otra llave acá. Ese es mi primer bloque de sentencia que yo tengo ahí. Un simple hola mundo. La función denominada main es la primera que se ejecuta, o es la que le indica a ese compilador diciéndole, mira, aquí inicia mi programa. Aquí comienzan las instrucciones, los procesos. Y ver ahí donde está. Main. Los comentarios pueden aparecer en cualquier lugar del código. Ojo con eso. Es importante. Los comentarios son muy importantes. Cuando yo hago una función, por si porque siempre tiene que imaginarse que usted va a programar con un equipo de trabajo. Yo debo documentar mi código. Ahora no es que yo voy a documentar, esto es una variable entera que me va a almacenar el número 5. No es así tampoco. Yo puedo comentar una función o un bloque de código que yo tenga medio complicado o una operación matemática que ese número lo voy a utilizar más adelante. Digo, bueno, en esta operación estoy calculando el % de los empleados, por ejemplo, de ganancia o beneficio. Pero yo debo comentar cierta parte del código, pero lo que es necesario, porque tampoco puedo cargarlo tanto. Y ya aquí le está diciendo cómo usted comentar.
puede comentar slash asterisco y luego asterisco slash para el cierre. Es decir, si yo tengo aquí un comentario, slash asterisco, y luego te decía que era slash asterisco, asterisco, Asterisco slash. slash. Ahí tú tienes un comentario. Y también, perdón, ahí se me fue. Profe, una pregunta. Ajá. Bueno, en estos días de vacaciones estuve estudiando en SEI con el DEM DC. Entonces, los comentarios se puede ser slash también. Sí, aquí te lo dice. Ok. O entre slash y al final Es de la para línea. una línea. Exactamente, ahí Y solamente será para una línea. Ya aquí te va a slash cubrir. asterisco para varias. Exactamente, slash sería para una sola línea. Pero sería ya al final un comentario. Entonces acá, viendo ya una estructura más acabada del lenguaje C, acá arriba tengo las directivas. Acá tengo la función. Aquí tengo las instrucciones. Luego no se complica con las funciones, luego hablaremos de eso, habrá una unidad completa para eso. Los comentarios. ¿Qué yo debo de hacer para programar? Miren lo chévere. Lo primero, como yo mencioné, analizar el problema. Que si nos vamos a hablar de eso, de que yo debo de analizar el problema, que una vez en lógica se le explicó en una de las clases, que yo buscaba analizar el problema. Que lo primero que yo tenía que tratar era de entender ese problema. Eso es lo primero. Eso es lo primero que yo debo de hacer, tratar de dividirlo por partes. O sea, ese enunciado completo lo voy a segmentar, como mencioné ahorita, y detectar qué yo entiendo, qué no entiendo. Analizar lo que me están pidiendo. Luego paso al tema de la creación del algoritmo. O sea, dentro de ese análisis, no es que usted va a venir ya a analizar, o sea, es un procedimiento. Que hay un sinnúmero de preguntas, que eso lo vimos en lógica computacional. Que cualquier cosa, bueno, esa clase tengo el video por ahí, se lo envío para que también ustedes lo puedan ver. Pero sí se da en lógica. Por eso yo le digo que cada materia tiene una continuidad. O sea, lo que usted ve en lógica tiene que traerlo, aplicarlo acá. Lo que ve en programación 1, bueno, usted se lo va a llevar para programación 2 y así sucesivamente. Ahora en adelante, cada materia vaya arrastrando, cada cosa es como una continuidad. Yo arrastro de una materia y me voy a otra. Luego viene el tema de la creación del algoritmo. Ya usted sabe lo que usted necesita. Que yo necesito saber la sintaxis del lenguaje que voy a utilizar en ese momento. Saber cuáles son, cómo yo leo una variable, cómo yo la imprimo, cómo yo declaro. En este caso, la estructura del programa. Luego, la implementación del programa. Hay una fase muy importante. Acá simplemente la mencionamos, pero luego ya en ingeniería de software 1, ingeniería de software 2, ahí ustedes van a ver diferentes las pruebas que de verdad se le hacen a los programas, que no es venir, yo lo ejecuté, funcionó, no funcionó. No, esa no es la prueba. ¿Cuál es la fase de prueba? Bueno, yo voy a comenzar a ver si cada parte de lo que yo hice o de lo que me pedían que hiciera el algoritmo, comienzo a verlo por parte, a ver si realmente lo está haciendo de la manera correcta. Ya en ingeniería de software 1 se entra en esa fase, pero es importante que usted lo sepa. Hay una fase de prueba. En este caso, la prueba que usted está haciendo, bueno, a ver si funciona, si toma los valores correctos. ¿Por qué? Pues cuando no te está funcionando y no te da el valor que tú quieres, tú tienes que comenzar desde la primera línea, comenzar a ver los valores que te están tomando las variables e ir depurándolo. Luego viene la implantación y luego viene la exploración y el mantenimiento. Que también esos son temas de gestión de software, pero sí sepa que cuando yo tengo un mantenimiento, va a tener un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo, un mantenimiento adaptativo, o le puedo vender los 3 mantenimientos al cliente, obviamente le voy a cobrar más, o le puedo vender, cuando yo vendo mi software, yo le puedo decir, tú quieres un mantenimiento correctivo, o sea, tú me vas a llamar cuando tenga problemas. Ahora, si tú quieres que yo le agregue algo, te voy a cobrar.
Oh, yo quiero un mantenimiento adaptativo. Ok, yo te lo voy a adaptar. Cuando tú necesites algo, yo te lo voy a implementar. Pero si da problema, tú tienes que pagarme por cada vez que da problema. Casi siempre se contratan los tres servicios, realmente. Por alguna empresa simplemente te contratan el correctivo. Que cuando tengan un problema, te llaman. Un programa básico en C. Válo acá. Tengo la directiva. iSprint. Me va a permitir usar Cout, me va a permitir el M salto de línea. El Using Namespace, fíjense acá. Acá, te recuerdan que cuando yo no tenía esto y lo corrí, me dio un error. Donde me decía que yo tenía que agregar std. Bueno, si yo utilizo Using Namespace std, acá arriba, no va a ser necesario que en cada línea yo tenga que agregarlo. Y si no tengo esto, cada línea que yo tenga, voy a tener que estar agregando el std 2 puntos, los 4 puntos, para que me reconozca este comando. Entonces, fíjense ahí, simplemente ya utilizando otras funcionalidades que me ofrece C, ya me estoy ahorrando tiempo. Aquí tengo, por ejemplo, simplemente el hola mundo. En 7 líneas de código ya está imprimiendo bienvenido. Fíjense acá ya, el end, para que me dé ese salto, me dé ese espacio. Entonces tengo bienvenido, por ejemplo. Tengo la directiva, el programa main y luego cout, que es para imprimir. Así de sencillo. Bien. Acá, viendo parte de cómo se ejecutaría un simple programa. Así de sencillo. Yo tengo un editor. Fíjense acá que la extensión es .cpp. Esa sería mi extensión. .cpp. Tengo el editor. Luego viene el procesamiento de eso. Luego viene la compilación. O sea, yo edito acá. Luego viene el procesamiento. Luego cuando yo lo compilo. O sea, tiene una secuencia de pasos la ejecución de ese programa. Por eso que ustedes ven que antes de llegar a la ejecución, porque también yo puedo, antes de ejecutarlo, yo puedo comprobar. Eso te lo va a permitir el dev, que luego, lamentablemente, hoy no me dio chance de traer la computadora con Windows y no pude cargarle una máquina virtual acá, porque salí un poquito tarde hoy de un cliente que estaba trabajándole y se me quedó allá la máquina con Windows para que viéramos el dev. Parte de lo que usted puede utilizar ahí. Porque usted primero puede compilarlo para ver dónde tiene los errores. Y luego también puede hacer la ejecución. Bueno, en la ejecución obviamente te va a compilar antes de, pero también yo puedo compilar antes de ejecutar. O sea, que lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Proceso de depuración de un programa. Tengo mi inicio, voy a editar mi programa, voy a compilar el programa. ¿Tengo errores de sintaxis? Si es que sí, ya lo que me pasó ahorita, ¿verdad? Él me decía más o menos cuál podía ser mi problema. Si es que sí, bueno, voy a editar el programa, vuelvo a lo mismo. Si no tengo errores de sintaxis, voy a comprobar los errores. Cuando vengo de errores, con bucles infinitos, variables que me están tomando el valor que yo no quiero. O sea, errores en tiempo de ejecución. Si es que sí, otra vez editar el programa y el mismo procedimiento. Si es que no, finaliza. Y ahí voy a presentar ya el resultado final. Bueno, acá el print y scan es un tema de C. Miren, en C es más complicado el tema de lectura y el tema también de impresión.
Entonces, fíjense aquí, la función print viene siendo el cout. Imprime un mensaje por pantalla utilizando una cadena de formato. Ahora, cuando es así, yo debo utilizar el porciento dependiendo de lo que yo vaya a capturar o a imprimir. Lo mismo pasa con scan, que en este caso sería cin, que sería mi cin en C++. Pero para yo utilizar uno y el otro, a ver si aparece por acá. Bueno, no aparece por acá. Yo ahorita lo voy a mostrar esa parte de qué significa cada por ciento de esto, que realmente no lo vamos a necesitar. Por es importante que usted lo conozca, pues si ve un ejemplo por ahí, sepa exactamente qué está intentando hacer. Porque yo tengo que indicarle el tipo de valor que yo voy a capturar y el tipo de valor que yo voy a presentar por pantalla. Ya C++ lo detecta automáticamente. Por ejemplo, la mayoría de lenguajes de programación, usted tiene que, obviamente, definir el tipo de datos. En Python, no es así. Yo simplemente pongo la variable y automáticamente asume el valor que yo coloque en esa variable, dependiendo del valor que yo le pase. Bueno, Python, bueno, creo que en lógica lo mencioné, el que yo utilizo. O sea, es mi lenguaje de programación, por así decirlo. Bien, tipos de datos en C. Hay más, obviamente, pero vamos a ver los primitivos. Tengo aquí char. Fíjense que es de tipo carácter, ¿verdad? Tamaños de byte, muy importante esto. Fíjense. Me va a ocupar un byte en la memoria. O sea, cuando yo tengo una variable tipo char, yo lo que estoy ocupando un byte en la memoria. El rango va de 128 a menos 127. Int, que va a presentar entero, una variable entera, me va a ocupar 2 bytes en memoria. Flotante, en este caso real, me ocupa 4 bytes. Ahí está la diferencia. Si yo quiero sumar los números, yo puedo declararla tanto flotante y la puedo declarar flotante como la puedo también declarar vamos a decirlo así, como entero. Por si son dos variables, estoy utilizando 4 bytes de memoria para el procesamiento de ese pequeño problema. O sea, que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, yo necesitaría saber, obviamente, o sea, la idea es, yo necesitaría saber esa parte. O sea, tiene que conocer estos tamaños. Y doble, que también es real, pero ocuparía 8 bytes. La diferencia es que obviamente el rango de números que van de rango que yo puedo utilizar en el tamaño sería uno al otro. Sería más grande cuando digo doble. ¿Cómo declaro una variable? En C. Sencillo. Tipo de dato, nombre de la variable, punto y coma. Más adelante te menciono algunas cosas de que yo debo tomar en cuenta en el momento de las declaraciones de variables en C. Que es válido y no solamente en C, prácticamente en todos los lenguajes de programación. Yo voy a tener que no puedo iniciar con un número, que no puedo iniciar con un carácter, que al momento de yo declarar una variable. O sea, ya es prácticamente, viene siendo como quien dice para todos los lenguajes de programación, prácticamente lo mismo. Viene siendo la misma temática al momento de yo declarar ciertas variables. Fíjense acá que también te estoy diciendo acá que en una misma línea yo puedo declarar varias variables si son del mismo tipo. Entero B, entero C. O sea, que yo no tengo que poner cuando voy a declarar una variable, yo no tengo que venir necesariamente aquí, comenzar entero A, entero B, entero C. O sea, que es lo mismo que yo diga entero A, B y C. O sea, esto que yo tengo acá, eso que yo tengo acá, es lo mismo
sea, que yo lo puedo hacer en una sola línea. Piensen acá también con un char, carácter, otro carácter. Bueno, si yo quiero utilizar, es otra cosa que no puedo utilizar espacio, pero si yo quiero que el nombre se vea mejor, bueno, yo puedo utilizar el underscore, o lo que se utiliza hoy en día, que mayormente si yo quiero declarar una variable, por ejemplo, char, y yo quiero ponerle sexo masculino, por ejemplo, y digo, bueno, sexo masculino, o pongo la primera mayúscula, por ejemplo, sexo M, o otro nombre, y también así se nota, o sea, es más legible el nombre cuando yo estoy trabajando con ese tipo de variables. ¿Alguna duda con el tema de declaración de variables? O sea, tipo de dato, nombre de la variable. Tipo de dato, nombre de la variable. No puedo iniciar con número, porque me daría un error, no me lo aceptaría. Con ningún tipo de simbología, tampoco. Bueno, esto también lo voy a hablar en su momento. No le voy a entrar a ese tema ahora. Ya acá también estamos hablando de lo mismo que ya un cuadro. Este diapositivo yo se lo voy a subir, no se preocupen. Ya este cuadro te representa lo mismo que yo le estaba hablando ahora, pero bueno, lo que le hablé sobre el rango de valores y lo que me ocupa en memoria. Tanto el char, el entero, el flotante, el doble, pero que también yo puedo utilizar un Cycling char, obviamente para aumentar el rango. Fíjense que el rango aumenta. Lo mismo pasa con el entero, el rango aumenta. Esto es lo que valores que yo puedo utilizar. Fíjense aquí las variables, que aquí sí yo te voy a hablar un poquito de las variables, ya más de manera teórica. Los datos que usa un programa se almacenan en memoria. O sea, usted tiene que ver a una variable como una caja. Ahí es que viene el tema con las variables, que muchas veces la gente se confunde. Bueno, ustedes tienden a confundirse. O sea, una variable es un contenedor. Si yo puedo tener una caja, si yo voy a guardar pelotas, bueno, yo tengo en esa caja, yo voy a tener una caja de pelotas, voy a guardar pelotas. O sea, voy a guardar cosas de un mismo tipo. Los datos que usa un programa se almacenan en memoria. En C++, no nos tenemos que preocupar de la zona de memoria donde se almacena cada dato, ya que el compilador la asigna de forma automática. Es otra ventaja que tenemos en C++. Una variable es un nombre para una zona de memoria que almacena un valor de algún tipo determinado. Una variable es un nombre para una zona de memoria, ¿verdad? Por eso es tan importante, vuelvo y menciono, el tema del tipo de datos que voy a utilizar en la variable. Sí importa. O sea, es importante yo saber qué tipo de datos voy a utilizar. Porque mi programa lo voy a hacer que funcione más rápido. No es lo mismo que yo ponga entero y una variable que debe de ser de tipo entero, yo la pongo flotante. La operación se va a hacer y va a funcionar. Pero recuerde que flotante, hacer el tipo flotante me va a ocupar más espacio en memoria. En el momento de yo guardar ese dato, me va a ocupar más espacio. La forma de declarar una variable, como mencioné, tipo de variable, nombre de la variable. Obviamente recuerde que cada instrucción en C++ llevo punto y coma. Que incluso aquí me pasa mucho cuando estoy dando esta clase, que el punto y coma a veces no lo pongo. Porque en Python yo no necesito poner punto y coma. Son de las cosas. Pero lo importante es conocer un lenguaje. Dominar uno. Luego usted hace el cambio de un lenguaje a otro, eso es fácil. En menos de un mes usted domina otro lenguaje de programación, cualquier, sin problema. Declaraciones de variables y alcance. En sí, las variables pueden ser declaradas en 4 lugares del módulo del programa. Fuera de todas las funciones del programa, son llamadas variables globales. Cuando estemos hablando de funciones, vamos a aterrizar más de términos, no se preocupen. Pero cuando yo digo, para que usted entienda, cuando yo digo variables globales,
yo la puedo acceder desde cualquier parte del programa. Eso lo veremos un momento ya de manera práctica. Pero lo importante ya que usted sepa que tenemos variables globales. Cuando yo digo que yo tengo una variable global, la puedo acceder desde cualquier parte del programa. Dentro de una función son llamadas variables locales, accesibles tan solo por la función en la que se declaran. O sea, cuando yo declare una función, las variables que yo tengo dentro de esa función, esos valores van a pertenecer esos valores que ella toma simplemente van a ser válidos dentro de esa función. O sea, si yo declaro otra variable con el mismo nombre fuera de esa función o dentro de otra función, no me va a afectar. Como parámetro a la función, también accesible de igual forma que si se declaran dentro de la función. Lo veremos en las funciones. Dentro del bloque de código del programa. Ejemplo de declaración de variable. Piensen acá. De manera correcta, ¿verdad? Serían estas. Aquí sería incorrecto. ¿Por qué? Aquí me falta punto y coma. Aquí comienza por un 1. Recuerde que no debe de iniciar con ningún número. Aquí comienza por un guión. Recuerde que no puede iniciar con símbolo. Y aquí tiene un espacio. Recuerde que no puedo permitir que tenga espacio. Puedo utilizar un underscore o puedo utilizarlo de capitalized letter. Estos son los formateadores, pero esto es cuando yo lo estoy utilizando en C. Ejemplo. Piensen acá cuando yo tengo la S, que es una cadena de string, para yo indicar que voy a leer eso, o voy a presentar una cadena, el char, utilizaría porcentaje C. Nosotros no lo vamos a estar utilizando, porque vamos a utilizar C++. Pero no está de más que esa misma tablita usted la vea, porque usted va a ver muchos ejemplos, se va a topar con muchos ejemplos en C, y usted sepa qué está haciendo realmente esa F ahí, o esa E, o esa C, qué es lo que hace. Entonces acá, brevemente, como ya vimos el tema de la variable, si no tienen alguna pregunta, miren, si tienen preguntas, pueden levantar la mano, pueden prender su micrófono, preguntarme sobre el tema de las variables, al momento de declararlas. O sea, siéntese a confianza. Yo puedo simplemente hacer una prueba acá para que ustedes vean. Yo puedo declarar, por ejemplo, entero A, B, y voy a poner C. Yo puedo pedirle a un usuario, ¿verdad? Digito un número. Voy a poner aquí, también puedo utilizar el salto de línea, /n. Bien. También, si yo le digo al usuario digito un número, yo leo ese número. En este caso, ¿a quién se lo voy a asignar? Voy a poner que lo voy a leer en A. Luego, otra cosa, piensen acá. En cout, fíjense que estoy utilizando menor, y en cim le estoy indicando como que es entrada, que eso que yo voy a digitar, se lo voy a pasar aquí a cim. Luego en cout, un número. Y voy a hacer lo mismo también con cim. Y voy a leer ese número y se lo voy a colocar a ver. Luego, para la operación, ¿qué yo debo de hacer? No, yo no tengo que poner nada. Simplemente utilizo el C o le puedo poner suma. También le puedo poner igual a 0. Pongo suma. Va a ser igual a más B. Así de simple. Yo quiero imprimir el resultado. Cout.
pongo el string, la suma es, y luego que yo digo que la suma es, ahí mismo, yo puedo indicar la variable suma. Una pregunta, Para yo profe. imprimirlo. Ajá. ¿No le va a imprimir el /n porque está dentro de dos comillas? Se me va a imprimir. También el /n porque está dentro de las dos comillas, ¿no? Tú lo puedes utilizar. O sea, acá, aunque esté dentro de la comilla, bueno, déjame ver si el compilador me lo permite. Porque yo lo hago en def. Porque él lo reconoce. No, creo que tengo errores. Vamos a ver. Fíjate aquí. Dijiste un número. 10. Introduzco un número. 2. Cuando tú le pones /n, también bueno, en el caso de lo que te digo, de C++. O sea, Ok, ahí, si ok. tú te fijas, el slash en la mayoría de lenguajes de programación, no solamente acá, casi en la mayoría de lenguajes de programación, tú lo vas a estar utilizando. Por ejemplo, si yo tengo acá, yo quiero que escribir palabras dentro, sabes que estoy utilizando comilla doble, ¿verdad? Y quiero utilizar alguna palabra con comillas simple. Yo utilizo un slash. O sea, el slash viene siendo como esa interrupción, como Ah, ok, diciéndote, ok. mira, esto es una sentencia que te voy a dar. Y aquí lo estoy indicando el salto de línea. Aunque también yo aquí podía poner al final simplemente y el famoso NL, ¿verdad? También yo lo podía Ajá. utilizar. O sea, con eso no hay problema. Entonces, fíjense acá que cuando yo hago la introducción, el primero me digita un número, ¿verdad? Si yo lo fuese a depurar, digita un número. Yo dije en A. Fíjate ahí. Digité 10. Yo lo que estoy diciendo es que a A le digité un 10. Introduzco otro número. Ahora se lo voy a asignar a B. Y luego me dice la suma es 12. O sea, A más B. La suma es, fíjese que lo tengo acá, entre comillas, y luego simplemente pongo menor otra vez. Y fíjese acá que la es una variable, por eso no va, porque es un de tipo entero. Y ya yo tengo que comenzar a manejar los conceptos. Esto es un string, hay una cadena de texto, más bien, un string no, una cadena de texto. Y aquí tengo la suma que yo solicité. O sea, yo solicitar esa suma, fíjense ahí, que no la pongo entre comillas, porque viene siendo mi resultado. Por ejemplo, miren acá. Vamos a poner que yo cometí un error. Voy a poner 10 y 2 de nuevo. Fíjense que me dice la suma es 2. Cuando viene a ver, usted se pone loco. Cuando viene a ver, usted se pone loco. Pero ven acá, pero que me está sumando. O usted vio que le funcionó y ni siquiera revisó si el resultado era correcto. Ah, me sumó los números. Pero 10 más 2 no son 2. Pero ¿qué pasa? Aquí yo le asigné valor a A de 10, ¿verdad? Y aquí volví a asignar valor a la variable A. Es decir, que yo sustituí el valor 10 ahora por el valor 2. Porque recuerde que es una variable, viene siendo un espacio de memoria, ¿verdad? Yo renombro ese espacio de memoria. Como él sabe que ese espacio yo lo renombré y le llamé A, cuando yo vuelvo y le asigno el valor, ahora él me toma el valor de 2. Cuando yo vengo a sumar aquí A más B, ahora mismo B vale 0. Entonces, al B valer 0, porque aquí yo no le asigné ningún valor, yo digo A más B serían 10. A más B serían 2. O sea, aquí sería 2 más 0, porque B tomó el valor de 0. O sea, yo no le asigné ningún valor a B porque lo repetí 2 veces a A. Lo repetí 2 veces. Por eso que ustedes ven que el valor aquí es 2. ¿Se entendió ahí? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿O está claro?
Yo tengo una pregunta sobre la asignación de variables. Ok, A ver si entendí. Las variables globales, tengo que ponerla antes de la función main, por ejemplo. Nombrarla antes de la función main y no, mira, y no, las no, realmente, vocales tienen que ser realmente también. no, realmente no. El tema de las variables globales y locales, tú lo vas a entender más cuando estemos utilizando una función. O sea, una Ok, función dentro de otra función. Ahí yo te voy a aterrizar ese tema. ok. Ya en el Perfecto. tema de la función, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, yo voy a tener, por ejemplo, una función que se llama aquí promedio, vamos a decirlo así. Y aquí yo tengo, fíjense que yo tengo A aquí y tengo a B dentro de main. Pero también yo voy a tener A y voy a tener a entero A. Vamos a poner A y a B. O sea, estas variables que yo tengo acá, piensen que aquí me cambió el valor, ¿verdad? Las operaciones que yo haga aquí adentro no me van a interrumpir las que yo haga aquí, porque ya esto lo tengo yo dentro de otra función que se llama promedio. Pero no se preocupen, que en el tema de funciones lo vamos a estar debatiendo bien, cada concepto de eso. Y vamos a ver también cuándo utilizar variables globales, por qué utilizarlas, por qué no, cuándo me conviene más o llamar una función a otra función. Eso lo vamos a estar debatiendo, no se preocupen, que eso lo tengo bien pendiente. Pero, mientras tanto, me interesa que ustedes sepan ahora cómo yo. Ajá, sí. ¿Alguien Yo más? tengo una pregunta, pero sobre la tarea. Dice, Ajá. yo estoy visitando la próxima tarea y dice que debemos realizar más o menos el ejercicio que se parece que se está realizando ahí, con una suma de A más B y los almacenes en C. En el punto 5 dice imprimir el contenido de la variable A, pero me imagino que ese imprimir el contenido de la variable C. Fuera bueno que yo lo cheque ahí a ver. No te lleves esa tarea, porque esa tarea no está habilitada, ¿va que no? No está Sí, habilitada. profe, Si no está habilitada, ya yo Sí, lo está hice habilitada, está habilitada. ya la habilité. Esa. Esa no es la tarea número 3. Yo la variable no, profe. Las dos. Las dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ujú. Acá. Acá, ¿qué tú dices? Ajá. Ok, investiga la voy a elaborar un informe acerca de las sentencias en lenguaje C. Bien. Declárate variable de tipo entero. Lee los valores para A y B. Realizar la operación que suma el valor de A más B y lo almacena en C. Sí. Imprimir el contenido de la variable de C. Sí, es verdad. Ahí sería C, no A. Ah, ok, muchísimas gracias. No, gracias a usted, que ahí podemos corregir. Variable C. Bien, miren, por hoy lo dejamos hasta acá. Ya ustedes saben que voy a ir habilitando las tareas, dependiendo de la complejidad que yo vea, vamos a ir agregando, continuando con los meets, para así cada semana, cada tarea, según vaya su complejidad, podamos verlo. Algunas clases que tengo video, le mandaré el video, ustedes lo ven. Luego venimos acá con las dudas, que esa es la idea, que usted vea la clase. Venimos acá para aprovechar el tiempo con las dudas que usted tenga y continuamos basando. Miren, esta materia es bien simple. Se lo dije por el grupo, es bien sencilla porque hay demasiadas fuentes de información, demasiadas. O sea, lo que más usted va a encontrar en la web es información sobre C, o C++, sobre este lenguaje de programación y cada uno de los temas. Bien desarrollado, con muchísimos ejemplos, explicado por 50.000 personas. Bien, así que nos estaremos viendo en el próximo Meet. Yo le avisaré con tiempo y le coloco el enlace. Bueno, cuando yo coloque el enlace, también le tiro por el grupo mira, tal día tenemos otro Meet. Bien,
Así que se cuidan. Buenas Igual, noches a profe. todos. Pase buenas. Bye. Son buenas. Buenas noches. Buenas noches.